bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. Welcome to Ministry of Christ to the A World. nombre de nuestro Señor Jesucristo, In the name of our Lord Jesus Christ, es el que hace posible las reuniones de los santos. who makes possible the reunion of the saints. Les damos la más cordial de las bienvenidas We cordially invite you. a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, All those following us through social a media, los que están aquí presentes. those that are here present, Gracias por tomar de su tiempo, thank you for taking from your time, por tomar de su vida, for taking from your life. porque el tiempo es vida. Because time is life. Están invirtiendo su tiempo en Dios. You're investing your time with God. Están santificando el tiempo, como dice la palabra de Dios. You're sanctifying time, like the Que Bible tenemos says. que santificar hasta el tiempo. We have to sanctify La time. palabra The santificar word sanctify o santo or saint viene de la palabra agio means from the word achios o kadosh or en hebreo kadosh in Hebrew, y quiere decir separado. which means set apart. Nosotros somos santos We are saints porque Dios nos separó because God set us apart, y fue Dios el que a nosotros nos separó para su servicio. and He set us apart for a service. Y cuando nosotros santificamos el tiempo, And when we sanctify time, estamos separando el tiempo we para are Dios. separating time for Eso God. es lo que quiere decir cuando dice que tenemos que santificar el tiempo. That's what it means when it says we have to sanctify time. Porque con todo el ajetreo que andamos, Because with all of the things you have to do, pues ya no tenemos tiempo ni para Dios. you don't have time for God now. Pero gracias a Dios por su amor y su misericordia, But we thank you for His love and mercy, porque la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. because where God says that there's a time for everything. Pero hay personas, ¿verdad?, que se la viven cada fin de semana haciendo cosas que no son productivas. But there are people who spend their weekends doing things that Porque are yo era not uno de productive, ellos. because I was one of them. Llegaba el viernes And Friday would come, y mi mente estaba en otro planeta. and my mind was in another planet. Pero gracias a Dios But thanks to God que nos abrió los ojos that He opened our eyes a esta vida to this life, para que nosotros sepamos cuál es nuestro propósito. so that we know what our purpose is. ¿Por qué estamos en esta tierra? Why are we on this earth? ¿Por qué nacimos? Why were we ¿De dónde born? venimos? Where do we come from? ¿Y a dónde vamos? And where are we headed? Porque la palabra de Dios es eso de lo que nos habla. Because that's what the Word of God La tells us Biblia, about. desde el Antiguo Testamento, The Bible, since the Old desde el Testament, libro de Génesis hasta el Apocalipsis, since the book of Genesis to the book of Revelation, nos habla de una persona. it tells us about one person. Y esa persona es el Hijo de Dios. And that person is the Son of God. Toda la Biblia nos habla de Él, The whole Bible talks to us about Him. porque Él es el que vino a salvarnos Because He's the one who came to save us de la perdición, from damnation, vino a redimirnos, came to redeem us, vino a unirnos con Dios. came to unite us with God. Porque a Dios, Because God, en el huerto del Edén, in the Garden of Eden, Adán y Eva le dijeron a Dios Adam and Eve told God que no necesitaban de Él. that they didn't need from Him. Y hoy en día pues no es mucha la diferencia. And nowadays the difference is not that big. Porque la Biblia dice, mis palabras son espíritu Because the Bible says my words are spirit y son vida. and life. Y la palabra de Dios dice también And the Word of God also que el says verbo se hizo carne that the Word became flesh y habitó entre nosotros. and He Y inhabited with vimos su us. gloria, And we saw His glory, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. glory like the one and only Son. La palabra unigénito quiere decir igual que Él, He was like Him porque Él es Dios. because He's O God. sea, decía, a lo mejor hay tres dioses, no. If you say there's three gods, no. Porque cuando nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial, Because when we know our celestial al Father, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, al Dios de Israel, the God of Israel, no otro Dios, not another God, nosotros entendemos we understand que ese Dios that God es omnipotente is y omnipotent. puede hacerse hasta en 5 And He can make Himself into five. personas y ser el mismo. And He can make Himself into five people and still be the same one. Pero nosotros a través de la Biblia vemos But through the Bible we see que Dios that God, tuvo que hacerse a la imagen de nosotros, He had to make Himself in our image, ¿verdad? Materia. in material. Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento estaba el ángel de Jehová, Into matter, and we see in the Word of God, el ángel del Señor, the angel of the Lord, y él era Cristo, and He was Christ, porque él siempre, because He desde el principio, has always, since the beginning, ha estado pendiente de nosotros. been attentive to us.
Él no ha mandado ángeles, no, pues a ver cómo están aquellos. He hasn't sent angels to check up on us. Él siempre ha estado presente. He's always been present. Entonces cuando se hizo hombre, So when he became a man, se hizo con un propósito. he did it with a purpose. Y ese propósito fue para pagar la deuda que le debíamos a Dios. And that purpose was to pay the debt that we owe No al God. diablo no le debemos nada. Not saying because we don't owe Satan anything. La deuda y la ofensa eran a Dios. The debt and the offense was towards God. Y como no teníamos manera de pagar esa deuda, And since we had no way of paying it, Él tuvo que venir he had to come y hacerse como nosotros. and make himself like us. Porque en el Antiguo Testamento Because in the Old Testament, vemos un ángel poderoso, we see it, a powerful el Hijo de angel, Dios, the Son ¿verdad? of Porque era God. como ángel, Because he was like an angel, pero era el Hijo de Dios. but it was the Son of God. Pero vemos que le hacían reverencia. Because we see that they would bow down to him. Entonces nosotros vemos en el Nuevo Testamento So we see in the New Testament que Él tuvo que nacer como nosotros. that he had to be born like us. Agarró a una mujer He got a woman. y esa mujer fue creada por Él también. And that woman was also raised by him. Y nosotros vemos que Él le dijo, ¿verdad? And we see that he told her, Que si le prestaba el vientre para que naciera el Mesías. and we asked her if he could ¿Y borrow por qué no her. nació grande? And people asked why wasn't he born Porque Él grown? tenía que ser semejante a nosotros en todo. Because he had to be like us in everything. Y si hubiera hecho eso, que hubiera venido grande, And if he would have come here grown, entonces Él no hubiera then he wouldn't have conocido lo que era la infancia. known what an infancy is. Por eso Él tuvo que nacer como nosotros, That's why he had to be born like us, para pagar el precio que nosotros le debíamos a Dios. to pay the price that we owed him. Y nosotros estamos viendo en el Antiguo Testamento, And right now we're seeing in the Old en el libro Testament, del Éxodo, in the book of Exodus, cómo Dios, how God, pues aquí está tratando con el pueblo de Israel. he's still working with people of Por Israel. primera vez, For the first time, Dios está tratando en grupo. he's working in groups. Porque antes de los hebreos, antes del pueblo de Israel, Because before the Hebrews, before the people of Israel, nosotros vemos we see que Dios that God, solamente le hablaba a una o dos personas. he would only speak to one or two people. Vemos a Noé, We see Noah, vemos a Abraham, Abraham, vemos a los hijos de Abraham, the sons of bueno, los Abraham, descendientes de Abraham. his descendants. Pero aquí ya él está tratando con un grupo en particular, But here he's working with a particular group of un grupo people, numeroso. numerous. ¿Y qué es lo que primero Dios le da a este grupo? And what does he give this group of people first? No, pues le concede sus deseos. Does he grant all their wishes? No, lo primero que Dios hace con este grupo No, the first thing he does es de que les da instrucciones, is he gives them instructions, le da guía, guidance. les enseña quién es Dios, He shows primeramente. them who God is. Porque nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es Dios. Because we have an ironic concept of who God is. Llegamos al punto en el cual pues ya pensamos que Dios es como nosotros. We get to the point where we think he's like us. Ay, Diosito, por favor, ¿verdad? And we ask him for things. Y la Biblia nos habla completamente desde el principio hasta el final The Bible says from the beginning to the end que consiste la vida eterna en esto. that this is what eternal life consists En que of. conozcamos al Padre Love the Father y a Jesucristo a quien Él envió. and Jesus Christ we sent. En eso consiste la vida eterna. That's what eternal life consists Lo of. demás, The rest, ahora sí como dicen, like they say, es lo de menos. is the least. Porque nosotros a través de la palabra de Dios, Because through the Word of God, nosotros vemos cuáles son nuestras prioridades. we see what our priorities are. Nosotros vemos cómo nosotros tenemos que comportarnos. We see how we have to act. Nosotros también vemos We also see cómo tratar a nuestra esposa, how to treat our wives cómo tratar a nuestro esposo, or our husband cómo tratar a nuestro amigo, or our friend, cómo tratar hasta a nuestro perro. even our dog. Dice la Biblia que el hombre justo The Bible says that the just man no maltrata a su bestia. doesn't mistreat his beast. Y nosotros debemos ver que el pobre perro sale volando, sácate para allá perro, gato, lo que sea. But now we see that we are Miren, hasta los mistreated. animalitos llevan bendición. Even animals have blessings. Porque nosotros vemos a través de, pues, de todo lo que del mundo, Because we see, through the world que pues ya tenemos a un lado los animalitos. that we put, animals aside. Vemos cómo el hombre se está destruyendo él mismo. We see how man is destroying himself. Por la simple razón Because of the simple que reason no tiene guía. that he has no guidance. Y es guiado por sus pasiones, And is guided by his passions. es guiado por
sus deseos, guided by his desires, y nosotros a través de la Biblia vemos and through the Bible we see que por eso Dios nos dejó la palabra de Dios. that that's why God left his word. Ay, hermano, yo creía que si la abría en el Salmo 91 se iban a ir los demonios. And people say, well, I thought if I just had it open in Psalm 23, the demons would leave. Los demonios se van a ir The demons will leave cuando tú dejes que Cristo entre a tu casa. when you let God into your home. Cuando el Señor Jesucristo esté reinando en tu vida, When Jesus Christ is ruling in your heart, in your life. no solo los demonios se van a ir, Not only will the demons leave, sino que vas a tener una vida más excelente. but you'll have a more excellent Una life. vida en la cual vas a entender cuál es el propósito A life in which you'll understand the purpose, de tus hijos, of your kids, el propósito de tu vida. purpose of your life. Pero nosotros en estos tiempos But in these days, vemos we see que de Dios no quieres saber nada. that people don't want to know anything about God. Y es una triste realidad. And it's a sad reality. En esta tarde vamos a estar hablando acerca And this afternoon we'll be talking de por about qué Dios es fuego consumidor. why God is a consuming fire. Y nosotros vamos a ver a un Dios And we'll see a God que su misericordia, miren, sobrepasa nuestro entendimiento. that his mercy surpasses our A tal grado understanding, to the point que Él mejor dice, ¿saben qué? Yo no puedo estar con ustedes. where he says, I can't be with you. ¿Pero por qué Dios? And they ask why. Porque si yo estoy con ustedes los consumo. And he says, because if I'm with you, then I'll consume Y you. nosotros vamos a ver a un Dios misericordioso, And we'll see a merciful a God, un Dios amoroso, a loving God, a un Dios a God que todo lo que hace tiene sentido. that everything he does makes sense. Vamos a ver que aquí va, ¿verdad? Va a empezar a hablar de los amorreos, heteos y de todos esos We see that he'll be talking about the Amorites, the Hittites, personajes asesinos. all the other, killing groups Y of dice people. que Dios va a liberar al pueblo de Israel. And it says that he will De free ellos. people of Israel from them. Vamos a comenzar desde el capítulo 32 We're going to start in chapter 32 of the book y of los Exodus, últimos dos versículos porque ahí nos quedamos la vez pasada. and the last two verses. Desde el 33. Éxodo 32, versículo 33. Y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hablamos del libro de la vida la vez pasada. Exodus chapter 32, verse 33. Then the Lord replied to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Ve pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Now go lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin. Esta palabra en ellos This, when it's talked about in them, nos va a hacer entender un montón de cosas que no sabíamos de Dios. it'll help us understand a lot of things we didn't know about God. Porque, por ejemplo, nosotros vemos que Dios, la Biblia lo llama como un fuego consumidor. Because we see that the Bible describes him as a consuming fire. Porque, ¿qué es lo que Dios consume? Because what does he consume? Dios consume el pecado. Sins, Dios consume la maldad. evilness. Entonces, si en tu corazón hay maldad So if there's evilness in your heart, y tú no quieres venir a la luz, and you don't want to come to the light, ¿qué eres tú entonces? what are you then? No, pues yo soy puro y santo. You could say you're pure and sane, Tú eres maldad. but you are evil. Tú eres, por eso la Biblia dice, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis, That's why the Bible says in the book of Revelation que el último enemigo a ser lanzado al lago de fuego es la muerte. that the last enemy to be thrown into the lake of fire will be death. ¿Y quién es? ¿Qué éramos para Dios And what were we to God cuando no aceptábamos a Cristo? when we didn't accept Christ? La Biblia nos llama enemigos de Dios. He calls us enemies of God. No del diablo, el diablo era tu compadre. Not of Satan, Satan was your best friend. Éramos enemigos de Dios. We were enemies of God. Y nosotros vemos que eso lo habla en el trono blanco, And we see that he talks about that on the donde white la throne, muerte, el Hades, el mar entregan a sus muertos. where death and Hades and sea will give up their death. Y nosotros vemos que los que son lanzados, los de la muerte de la que habla, son todos aquellos que están muertos espiritualmente. And when it's talking about death, it's talking about all the ones that are dead Pero hay spiritually. verdad, ahí hasta le llevamos sus manzanas a a la muerte. But now, we even make an altar for them. Y ya predicamos de eso la otra vez mucho. And we already preached about that before. Pero nosotros vemos, ¿verdad? Que hacemos dioses But we see that we make gods a nuestra imagen. in our image. No que nuestra imagen, a nuestro gusto.
to our liking. Como los griegos, Like the Greeks, formaban un Zeus, they made a Zeus, mujeriego, who was a womanizer, inmoral, immoral. rencoroso. He was very Porque rancorous. decía, si mis hijos, ¿verdad? Que tuve ahí con quién sabe cuántas mujeres, no me adoran, pues que se mueran. Because he would say, my sons that I had don't worship me, and Vemos die. un Hades, We see Hades, dioses hechos a la imagen del hombre, del corazón del hombre. gods made in the image of man. Y de esos hay muchos. And there's a lot of Hoy hay Cristos que se hacen a la manera de los hombres. There are Christs now that make themselves the way of man. Un Cristo que dé dinero. A Christ who gives money, Y también hemos hablado mucho de eso. and we've already talked about that. Pero aquí está el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob en las escrituras. But here's the God of Abraham, Ay, Isaac, and Jacob in the scriptures. que óigame, que mire, que me otra cosa, pues lee la Biblia. And you can say that you were taught other things, but read the Bible instead. Es que si yo leo la Biblia, pues no le entiendo, pídele a Dios. And if you say you can't understand it, then ask God for understanding. Pídele a Dios que te abra tu entendimiento en la palabra de Dios y vas a ver que Ask Him to speak to your understanding, and you'll see vas a entender muchas cosas. that you'll understand a lot of things. Por eso nosotros vemos, ¿verdad? Que el Señor aquí dice, y yo castigaré en ellos su pecado. And it says, Lord, now I will punish them for their sins. Y el Señor hirió al pueblo porque había hecho el becerro de forma que formó Aarón. And the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf Aaron had Aquí no se made. está hablando de los que fueron, ¿verdad? Muertos. Here it's talking about the ones that died. Y nosotros los vimos por qué fueron muertos. And we see why. Pobrecito, lo hubiera dejado. Say for them, He should have let them live. Si hubiera hecho Dios, ya no estuviéramos aquí. But if He did, we probably wouldn't be here. Porque esa lepra de maldad Because that leprosy of o evilness, ese cáncer de maldad or that cancer hubiera of consumido evilness, a todo el pueblo. would have consumed all the Y people. ya nadie hubiera seguido las instrucciones de Dios. And no one would have Hubiera listened to the terminado como estos instructions. pueblos. They would have ended up like the other Entonces people. nosotros vimos atrás del becerro de oro lo que había. So we see what was behind the golden calf. Hermano, pero pues es que solamente era una, ¿verdad? Un becerrito. And you can see that it was just a calf. Dice que hasta se levantaron temprano. But it says that they even woke up early. Porque detrás de ese becerro de oro Because behind that golden calf, había fornicación, there was fornication, borracheras. drunkenness. Andaba ahí, ¿verdad? Todo el mundo dándole. En el original hicieron, ¿verdad? Andaban haciendo, miren, un desastre. And the original form, it says that they just made a disaster. Hablando sexualmente, miren, andaban ahí todo el mundo con todos. Sexually, everyone was with everyone. No crean que solamente, no, pues es que hablaban al becerro y estaban así. Don't think it's just that they worshipped the Hicieron calf. orgías, hicieron. No, they made orgies, they Tantas committed cosas. sexual immorality. ¿Verdad? Y nosotros, bueno, ya hablamos de eso también, que dieron de su oro y no les pesó, And we already talked about how they gladly gave up their gold porque era para su placer, para su carne. because it was for their pleasures, their flesh. Bueno, vamos a comenzar el 33. And now let us start chapter 33. El Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Then the Lord said to Moses, leave this place you and your people you brought up out of Egypt, and go to the land I promised you and oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. Y yo enviaré delante del ángel y echaré fuera al cananeo, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are a stiff-necked people. O sea, en otras palabras, para que lo entendamos, eran tercos. So in other words, they were very stubborn. Dios les decía, miren, ya lo vieron con peras y manzanas y todavía siguen. God was saying, you've seen it in any way possible, and Eso es lo que quiere decir dura cerviz. that's what it means when it says stiff-necked. Que son personas que no son dóciles para obedecer la palabra de Dios. They were people that were not docile to No, obey yo God. aquí mis chicharrones truenan y aquí se hace así. Everyone was like, yeah, Oye, everything's going to be pero done my way. te va a ir mal. And even if you said that it's going to
go No, a wrong. mí no me lo cuentas, no es cuento. They didn't Ya care. lo hemos visto. We've seen it, No, pues a mí no. and they claim that it won't ¿Verdad? happen to Perdón, them. repaso lo que quiere decir dura cerviz. What stiff neck means, Duro cuello, stubborn neck. ¿verdad? La cabeza es Cristo, The head is Christ, ¿verdad? Y Cristo le decía por ahí, pues ellos iban así. and Christ would say this way, and the body pero es would por go acá. that way. ¿Verdad? Es lo que quiere decir dura cerviz. That's what it means. Bueno, dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso su atavío. It says that I might destroy you on the way. When the people heard this distressing words, they began to mourn, and no one put on any ornaments. Aunque Dios aseguró que los llevaría a la tierra prometida, Even though God had assured them that He'd take them to the promised land, Moisés notó un grave inconveniente. Moses noticed a big inconvenience. ¿Y cuál era ese? And what was that? Que Dios no iba a ir con ellos. That God wasn't going to go with them. ¿Por qué Dios no va a ir con ellos? Why? Porque aquí Dios le dice, yo no puedo ir con ustedes. Because He says here, I can't go with you. Porque ellos querían, ¿verdad? Eran tercos. Because they were stubborn. Pero no los dejó solos. But He didn't leave them alone. Nosotros vemos que el ángel iba con He ellos. said the angel was with them. La presencia de Dios iba con ellos. The presence of God was with Y them. hoy en día, And nowadays, bueno, sin Dios, without God, Dios no estaba con nosotros. God wasn't No, with hermano, us. sí está conmigo, no es cierto. And if you say He was, He wasn't. La palabra de Dios nos dice que no, que somos enemigos de Dios. The Word of God says that we were enemies. El que nos vino a reconciliar con Dios fue Cristo. The one who came to reconcile Y us eso to lo God dice was las Christ. Escrituras. And the Scriptures say No, pues yo me voy a hacer unas escrituras y yo decreto que Cristo está conmigo, aunque viva en Amaciato, And you en can say, Unión Libre. I'm going to make a new scripture and I claim that He's with me. Y yo decreto, ¿verdad? And I declare this and I declare that. Así no funciona. But that's not how it works. Porque lo primero que hizo Adán y Eva Because the first thing that Adam and Eve did fue desobedecer was disobey a Dios. God. Porque nosotros fuimos creados para ser guiados por Dios. Because we were created to follow Him. Ya olvidémonos de que tal vez no, nosotros fuimos creados para ser guiados por Dios. We were created to be guided by God. No hay otra manera. There is no other way. Entonces Adán y Eva pues fueron, ¿verdad? Desobedecidos. So Adam and Eve, they disobeyed. Y nosotros vemos que pues ese fue nuestro estado caído, And we see that that was our fallen state, desobedecer. disobey. Pero nuestro estado original, But our original state, nuestra naturaleza original our natural form, es obedecer a Dios. is to obey God. La naturaleza caída The fallen nature, es así. that one, Hasta los niños, ¿verdad? Se ponen berrinchudos cuando no le das su biberón. even kids don't tantrum when you O don't te give them agarran the a bottle, biberonazos. or they throw the bottle at Yo you. porque mi esposa, mi hija, la agarraba a biberonazos y no le daba el biberón a la de ella. Because one of my girls would hit their mom with bottles. Ya nacen They're born con la maldad. with evil. No, hermano, es que todos los niños son puros y santos. And you can say all kids are No, created. claro que sí. And of course, Pero en sus genes traen eso. but in their genes they have Y por that. cierto, si un niño, ¿verdad? Se va a la presencia de Dios And if a child leaves into o the presence muere, of God bueno, or que es lo mismo, ¿verdad? passes, Muere un niño, if a child passes, él se va a la presencia de Dios. he's going to go to the presence of Él no se God. queda ahí bajando, no, claro que no. He's not going to go roaming around. No, he's going to go to La the única presence of God. diferencia de esos bebés a nosotros The only difference between the babies and us es de que a nosotros, is that we los que estamos vivos, that are alive, tenemos la oportunidad, we have that la opportunity, opción the option de aceptar a Cristo to accept Christ o no. or not. Ellos no. They don't. Y la Biblia dice que es más bienaventurado And the Bible says more blessed aquel que sin ver is the one that without seeing cree. believes. Entonces por eso nosotros vemos a través de las Escrituras So through the scriptures we see que por naturaleza somos rebeldes. that by nature we're rebellious. El Espíritu Santo es el que nos da el poder, The Holy Spirit is the one that gives el us the power, dunamis, the energy, dinamita, dynamite. the no para que vayas a energy. explotar ahí, no, te da un poder así como la dinamita, ¡chum! He gives you a power Algo, like dynamite, fuego, ¿verdad? Y todo eso. Pero tampoco para que te revuelques. but he doesn't give you that energy so you roll around. El poder te lo da para controlarte. He gives you that power so that you can control Ese es el yourself. poder más grande que el Espíritu Santo te puede dar. That's the biggest power that the Holy Spirit can Que give you controles tus emociones, for your que emotions, controles tus deseos, your que controles desires, tus pasiones. your passions. Porque de qué sirve, ¿verdad? Que aquí veamos y
y hablemos hasta lenguas y todo eso. Because what good is it? We're sitting here, we can all speak in tongues. Y ya vamos con la jeta con nuestra esposa. But when we leave with our wife, we have a big frown. O golpeas a tu esposa. Or you hit your wife. O golpeas a tu esposo. Or you hit your Sin husband. razón. With no A tus reason. hijos. Your kids. Pero ese es el poder del Espíritu Santo. But that's the power of the Holy De Spirit nosotros. in us. Esa es la manifestación más grande. The biggest manifestation. Hermano, pero no es para hacer milagros y todo eso. And you can ask, well, is it not used to make miracles? You know? La Biblia dice que esas The señales Bible says that those signs te van a seguir will follow you cuando tú when you tengas dominio propio. have self-control. Y vas a ver maravillas en tu vida. And you'll see wonders in your life. Sin necesidad de pagar que la unción, que $1,000, ni nada de eso. And that thing about having to pay money for it, Nosotros también estuvimos viendo, ¿verdad? En las Escrituras, we see in the scriptures como lamentablemente, hermano, pues es que yo no tengo ídolos. how sadly, people say, I don't have idols. Un ídolo es aquel que ponemos entre Dios y nosotros. But an idol is something that we put before God. Y el único que está entre Dios y nosotros es Jesucristo. And the only one who has to be between us and God Porque Él is fue Jesus Christ. crucificado Because he was crucified y estuvo entre Dios y nosotros. and he was between God and Fue us. levantado, ¿verdad?, entre la tierra y el cielo. He died in midair, between heaven Pero and muchas earth. veces ponemos intermediarios. But many times we put Ay, intermediates. pastor, ore por mí, por And you can favor. say, Es you que know, usted pray Dios sí for lo me. oye. Pray for me because God listens to ¿Y you. cuánto tiene de convertido? No, pues yo tengo 20 años. And you ask them how long have you converted, and they say 20 years. Va a haber este evento de sanidad. And now they have, events of healing. Vamos con el sanador. Let's go with Ya, the ¿verdad? Se healer. amontonan. And they pile up there. Eso es idolatría. That's idolatry. Porque el Espíritu Santo que levantó a Cristo, Because the Holy Spirit that rose Christ, ese lo tienes tú y yo. you and I both have it. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, When we accept Christ in our hearts, fuimos bautizados con su Espíritu Santo. we were baptized with the Holy Spirit. Pero ahí estamos, ¿verdad? Buscando intermediarios. But there we go looking for No, pues intermediaries. apóstol, páseme la unción. And we say, Apostle, pass me the anointment. Profeta, sane mi hijo. Or prophet, heal my son. La Biblia dice que somos profetas. The Bible says that we are La prophets. palabra profeta quiere decir aquel que habla las palabras de Dios. The word prophet means he who speaks the words of God. Si tú no eres profeta, entonces yo no sé qué hablas. If you're not a prophet, then I don't know what you say. Profeta es aquel que hablamos la palabra de Dios. Prophet is he who speaks the words of God. ¿Qué decían los profetas? What did the prophets say? No decían lo que se les ocurría. They didn't say whatever they Ellos iban enviados por Dios para dar una palabra que Dios le había dado. They were sent by God to give a word that God Y hermano, pues gave que así them. están los profetas de hoy en día. And you can say, well, that's what prophets La Biblia nos do. dice que ya este libro está sellado. But the Bible says that this book has been sealed Y already. los profetas siempre iban y te decían, arrepiéntete, The prophets would always go up to you and say, repent, arrepiéntete. repent for your sins. Rey David, arrepiéntete porque ya te vimos, ya Dios te vio que andas con Betsabé. King David, repent because we already saw that you were with the wife of Uriah. Porque las instrucciones ya las tenían. Because the instructions they had, Los profetas, la mayoría de las veces era para reprenderlos. the majority of the prophets, they just rebuked. Y si quieren bendición, lean Josué 1:8. And if you want blessings, read Joshua. Ahí está el secreto de la prosperidad y de la bendición. There's the secret of prosperity and blessing. Nunca se te apartará de este libro de día ni de noche. May this book never go away from you. Meditarás By en day él. and night, you will De meditate día y de on it. noche meditarás en él. You will meditate on it day Para and que night. guardes y hagas conforme está escrito. So that you can keep and do according to what is Porque written. hasta que hagas conforme está aquí en la Biblia, Because until you o do te what is esfuerces written in de the Bible, corazón, or you push yourself to do it, entonces harás prosperar tu camino then you'll make your ways y todo te saldrá bien. Hermano, es que pecamos. ¿verdad? And you could say we sin, yes La we do. Biblia dice que si dijéramos que no hemos pecado, nos engañamos. The Bible says that we say we don't sin, Y la that we Biblia make dice que ourselves si liars. sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, nos es contado por pecado. And the Bible says that we know something's wrong and we do it, then it's sin. La gracia demanda más que la ley, Grace demands more than law. pero aún así somos justificados But even then we're justified, y nuestra oración llega a Dios. and our prayer reaches God. Siempre y cuando nosotros hacemos todas las cosas As long para as we Dios, do all the things for God, hacer todo, sea de palabra o de hecho, do everything whether by word or dice act. todo hacerlo como para el Señor. It says everything you do whether by word or No, act, do it y for luego, God. luego también vemos, ¿verdad?, que dice que cuando oran y no reciben, And then we see when they say that they pray and they don't receive, dice que no reciben porque piden mal. it says they don't receive because they ask wrong. Y ahí dice la razón. And it gives the reason. Hermano, yo ayuné 40 días. And you can say, I fasted 40 ¿Para days. qué ayunó, hermano? Why did you fast? Para que Dios me dio una casa de $1,000,000. So that God can give me a $1 million house. Ahí dice, oran y oran mal, dice, para gastar para sus deleites. It says they pray and they pray wrong for their own delights.
Ahí está clarito. It's Es clear que in Dios no there. me responde, pues que está hablando, hermano. And you can say, well, God Es is que me sale responding. mi pie chueco. You know, they say, I'm praying because responding. ¿Para That's qué quieres que why. te sale el pie chueco? Pues para irme a ver los Tigres del Sur. And you ask, well, what did you ask for? You know, for him to get my legs so I can go to the concerts. Y cualquier cosa, ¿verdad? Es cuando ponemos algo intermediarios entre Dios y nosotros. And we just put intermediaries between us and God. Gloria a Dios. Moisés notó un grave, bueno, ya verdad, que Dios no iría con ellos. Y el Señor explicaba la razón And the Lord gave him the reason en el 3. in verse 3. No sea que te consuma en el camino. He said, and I might destroy you on the way. Dice, la tierra dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Because he said in verse 3, but I will not go with you because Ay, you are hermano, stiff-necked yo people, and I might destroy you on the way. Yo creía que a Dios le hacían un favor al estar ahí con ellos, con él. You could think, well, I thought people were doing him a favor being there with him. Sorpresa, sorpresa, no. But surprise, surprise, no. Dios sigue siendo Dios God is still God. con nosotros o sin nosotros. With us or without us. Bien, Dios tuvo que alejarse. God had to go away. ¿Por qué? Porque todavía ellos no podían tolerar Because they still couldn't tolerate que Dios les siguiera hablando. God talking to them. Nosotros vemos cómo tuvieron miedo. Ahorita vamos a leer, vamos rapidito. Later on, we'll see how they were afraid. Vamos a Deuteronomio 4, Let's go to the book of Deuteronomy, 4:24. chapter 4, verse 24. Y dice la palabra de Dios, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. It says, for the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Vamos a Hebreos Let's go to the book of Hebrews, 12:29. chapter 12, verse En 29. el Nuevo Testamento lo vuelve a decir. It says it again in the New Hermano, Testament. yo creí que Dios, ¿verdad? Hasta podíamos, ¿cuál fue la palabra que les dije? Provocarlo. And you can say, well, I thought that we could provoke God. Provoca a Dios. You know, they say provoke God. Ten cuidado, Be careful. porque la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios. Because the Bible says you Es should not por tempt the Lord your fe. God. And you could say, well, it's No, by eso no es faith. fe. But that's not Eso es faith. negligencia. That is En negligence. lugar de usar la fe, usa la prudencia. Instead of using faith, use prudence. Porque hablamos mucho de fe, Because we talk a lot about faith, pero se nos olvida que también habla de la prudencia. but we forget that it also talks about prudence. Ser prudente, Be prudent, precavido. you know, be careful. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y huye. The Bible says that the smart one sees Por the fe, danger ¿verdad? and flee. Es más, hasta por mi fe voy a pactar la palabra. And now they just make covenants. Ay, Dios mío. ¿Dónde vamos? Así, Hebreos 12:29. Hebrews chapter 12, verse 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. For our God is a consuming fire. Y vamos a ver qué es ese fuego. And we'll see what that fire is. Porque ustedes saben que muchas personas no vienen a Dios Because you know, many people don't come to God porque no soportan las palabras. because they can't stand the words. Vamos a ver uno de los versículos donde hasta se rasgan. Ya cállate, por We'll see favor. one of the verses where they tear their Tapan la mouths, boca. Digo, se tapan las orejas they cover their ears cuando se predica la palabra de Dios. when the word of God is preached. Cállate ya. They say, you know, be quiet. Le cambian de canal, a ver un taco. They change the Tembloroso. channel Porque ese es el fuego que consume la maldad. because that's the fire that consumes evil. Ese es el fuego que consume tu pecado. The fire that consumes your sin. Y como tú estás tan arraigado en ese pecado y no quieres venir a la luz, And because you're so rooted in that sin, you don't want to come to the light. ese pecado, ¿verdad? Eres tú y mira, es lo que consume. That sin is in you and is consuming you. Sientes que no lo soportas. ¿Y quién le dijo a ese sinvergüenza predicador que yo vivo así? You know, they say, who told this pastor that I live? Pues nadie, fue Dios el que te estaba. No one was God that was speaking to you. Por eso nosotros vemos a través de la Biblia que Dios es fuego consumidor. That's why I see through the Bible that he's all Vamos a leer Hebreos desde el versículo 12. We're going to read Hebrews. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebrews chapter 12, verse 12. Therefore strengthen your feeble arms and weak knees. ¿Verdad? Eso quiere decir que le demos alabanza a Dios. Means to give praise to Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sano. Make level paths for your feet so that the lame may not be sick. Mire, hermano, yo hasta bailo quebradita y todo, yo no estoy enfermo ni cojo. And you can say, well, I'm not even sick. And I can still do this.
pero no quieres ir ni a la congregación. but it doesn't mean nor the Ay, congregation. And, you know, they want luego to tengo make que it like, caminar, you know, I gotta walk here, I gotta walk there. ¿verdad? Es de lo que nos habla. That's what it talks about. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El 14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Aquí nos está hablando de tener paz con todos. Here's talking about having peace with everyone. Cuando los judíos te dicen shalom, When the Hebrews tell you, well, están when the Jewish diciendo, people están say diciendo shalom, paz con Dios. they're saying peace with God. Porque si tú estás en paz con Dios, Because if you're in peace with God, estás en paz con todos. you're in peace with everyone. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, ama a tu enemigo. love your enemy. La Biblia dice, perdona. The Bible says, Si quieres que forgive. Dios te perdone, pues perdone. If you want God to forgive you, you forgive. Y ahí nos da un montón, ¿verdad? Ama a tu prójimo. And it gives us a lot more, you know, love your neighbor. Entonces, ¿verdad? Nosotros estamos en paz con Dios. So we're in peace with God. Cuando luchamos con esta carne para hacer eso, porque But we fight with this flesh to do it. a veces sí nos quieren sacar canas Because verdes. sometimes we do want to get gray hair. Pero por eso, ¿verdad? No le digan a Dios, Señor, ¿cuál es la palabra que usan, verdad? Que ya dijimos que es cuando pedimos pruebas. Así, dame paciencia, Señor. You know, people say, you know, God, Pues give no me le pidas patience. paciencia porque Dios te va a dar pruebas. But don't ask God for patience because it's going to Porque be one la more paz- test. La paciencia se adquiere cuando estás en prueba. Because you get patience when you go through ¿Y tests. por qué no salgo de esta, Señor? Dame paciencia. And you're like, you know, God, why don't I get out? Why need patience? Mejor dile, Señor, dame paz. Just say, give me peace. Ya no. Show Amor y me paz. peace. Cuando Winston Churchill decía eso, decía libertad y paz. When Winston Churchill said that, he said, liberty No más and que ya peace. luego lo cambiaron por amor y paz. But then they changed it to peace and love. Pero bueno. But well. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Ya, ¿verdad? El 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. It says, without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. La amargura es como el coronavirus, se pega. Bitterness is like the coronavirus, it sticks with you. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que las malas conversaciones And the Bible says that the wrong conversations, the bad corrompen conversations, las buenas costumbres. corrupt the good. Por ejemplo, tú comes tu carne, ¿verdad?, con cubierto. For example, you eat your meat Y una mala for conversación. silverware and bad conversation. Puede agarrar, pues ya me vale, te metes la carne, ¿verdad? And you're like, you know what, I don't care. Es un ejemplo para que más o menos entendamos It's an example of sort of a need to cómo understand las malas conversaciones te corrompen, how bad conversations can corrupt you. ¿verdad? Y también aquí la amargura And es pegajosa. bitterness Una persona amargada amarga a todos. stinky, you know, bitter person makes everyone bitter. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verse 16, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meat sold his inheritance right as the eldest son. Porque nosotros vemos a Esaú, Because we see Esau, que tenía hambre y dijo, oye, ten tu primogenitura. and he was like, you know, I'm hungry, ¿Verdad? here's No your se la dio, inheritance. porque He gave it to his nació brother, because he was born Y first. dijo, bueno, pues a mí qué me interesa eso de la iglesia, yo tengo hambre a la de ya. And he was sort of like, you know, why do I care about church? I'm hungry A mí now. no me hables de religiones ni de tu Dios, dame dinero. He was sort of like, you know, I don't want to hear about that, just give me money. Porque yo lo he oído con estos oídos que están aquí, yo lo he oído. Because I've heard it with these ears. Mira, eso no sirve de nada, a mí dame dinero. mejor. That doesn't work, give me money instead. Así estaba Esaú. That's how he was. Y verdad, así muchas personas, yo no quiero saber a tu Dios. And you know, people are like, you know, I want to A mí dame trabajo, dame algo que me beneficie para mi estómago, Give me something to benefit me, my stomach, para pagar mis deudas. to pay my debts. Porque eso nos habla Because this de talks las necesidades del ser humano. about the need of humans. ¿Verdad? Cuando las ponemos antes que Dios. When we put them before God. Hermano, pero entonces, ¿cómo usted las no voy a trabajar? And you can say, well, should I just not go to work then? No, simplemente que primero tiene que estar Dios. No, simply God has to be first in your life. Mire, primero es Dios, But tu first is relación con God, Dios. your relationship with God, Luego tu casa. then your home, Luego la iglesia. then church. Ese es el orden de Dios. That's the order of God. Porque hay personas, ¿verdad?, que primero está el trabajo, There's people that work is first, luego los amigos, then friends,
luego el compadre, la comadre, then their best friends, luego su familia, por ejemplo su mamá y su papá. then their families, like their Ya por parents. último está su esposa y sus hijos, And at the end, they have their wife and their kid. porque los hay. Because they know. Entonces el orden de Dios es primero Dios. So the order should be with God first. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que a través de la palabra de Dios, bueno, como Esaú, Well, eso lo vemos en Génesis 25, so we see this in Genesis, capítulo del 29 al 34. chapter 29 to 34. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él. Perdón, arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected, even though he saw the blessing with tears, he could not change what he had done. Hermano, entonces Dios no perdonó a Esaú. And you can say, well, did God not forgive him? Esas lágrimas eran de cocodrilo. Those were crocodile tears. Porque entonces Dios se contradeciría, Because then God would contradict himself. ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios, Because the Bible says that God, al que se humilla, he who humbles himself, está con él. God is with him. Los mansos y humildes, The meek and the humble. los que nos humillamos y le lloramos con un corazón sincero. The ones that actually cry to him with sincere heart. Porque a mí yo he visto personas que lloran de mentiras. Because I see people that fake cry. Y no son las que hablan en el libro de Mateo y Lucas y todo eso. But it's not, people like in the book of Que Matthew. verdad alquilaban señoras que fueran a llorar al entierro. That they would rent mourners to go mourn. Y he visto cómo lo vi. Bueno, I've seen people like that. y yo sé que más de alguno lo ha visto. Bueno, entonces nosotros vemos que pues no era sincero su arrepentimiento. So we know that their repentance was not sincere. Gloria a Dios. Dice, porque ya saben, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad o a las tinieblas y a la tempestad. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Porque ellos le tuvieron miedo a Dios. Oh, it's in verse 18, because they were not afraid of God. ¿Verdad? Cuando Dios empezó a hablar con ellos. When God began to speak to them, Y ellos dijeron, no vaya a ser que nos consuma. and they were like, let it not be that he consumes us, Conciencia les hablaba y les decía, "Oye, espérate". because their conscience would speak to them. Y ellos hicieron lo mismo que Esaú. And they did the same thing that Esau Y did, lo mismo que Judas Iscariote. and the same thing that Judas Iscariot did. Ellos en su corazón no estaba Dios. In their heart, God was not there. Aunque Judas se ahorcó, Even though Judas hung por himself, cierto, se perdió y se fue al infierno. that by the way, he went to hell. Porque por ahí andan diciendo que se salvó, no se salvó. Because people said that he was saved, but he was not. Y Esaú, que era un arrepentimiento que no era sincero. And with Esau, it was a repentance that was not genuine. Porque nosotros vemos a Judas que nunca aceptó a Cristo. Because we see Judas that he never accepted Christ. Y ellos, aunque veían, ¿verdad?, la columna de fuego y todo eso ahí en el monte, And even though they saw the column of fire in the mountain, ellos tampoco lo aceptaban. they didn't accept him either. A Dios. They didn't accept God. Dice, ¿verdad? Dice, porque el 18, porque no os habéis acercado al monte. You have not come to a mountain that can be touched. ¿Y por qué no se acercaron? And why did they go up to the mountain? Lo vemos más adelante. We see it later on. Hicieron su becerro They did their calf para seguir dándole vuelo a sus pasiones. to keep letting their passions run loose. Porque Dios, ¿verdad? Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Because God knows the deepest of our hearts. Y Dios le dijo, venga. God said, come here. Y le dijeron, no, lo tenemos que dejar. And they were like, no, because then we have to Que por leave cierto, uno no behind. tiene que dejar, ¿no? That, by the way, no one has to leave anything behind. La palabra de Dios es la que te va a abrir los ojos. The word of God is the one that will open your Y eyes. tú vas a decir, Dios mío, y yo así me tomo ese, a ver, déjame echar al hombre tequila. And you're going to be like, my God, if I think tequila and fire, it flares Ahora, up. ¿qué le hará a mi pulmón, a mis hígados? Now Perdón, a mi hígado. imagine what it's going to do to my liver. Si parecemos como otros, 5 cajetillas. And here we go, doing ¿Tienes la tos? No. And people ask, are you sick? No. Está destruido. Your lungs are destroyed. Entonces, Dios nos abre los ojos del entendimiento cuando venimos a la luz. So God opens our eyes of understanding when we come to the Nosotros light. vemos el daño que todos esos vicios. And we see the damage that all those desires, Voy a engañar a mi esposa con otro. you know, I'm going to cheat on my wife with Con another, otra. with another woman. Pues si lo engañas con otro, bien corre el riesgo de que le pegues a la pobre mujer una enfermedad. And if you do that, then she runs the risk of Pues a mí no me getting sickness from importa, you. yo And you're aquí like, I don't carne de care. Saúl. You're like, I don't care. Y
nosotros vemos, ¿verdad? Que pues es lo que la palabra de Dios nos advierte. And we see that it's what the Word of God warns us about. Gloria a Dios. El 19, al sonido de la trompeta y a la voz que había, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Says to a trumpet blast or to such a voice speaking words that to those who heard it begged that no further word be spoken to them. Porque no podían soportar lo que se os ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Because they could not bear what was commanded, an animal touches the mountain, it must be stoned to death. Dice que no soportaron lo que se les ordenaba. It says that they couldn't stand what was ordered of them to do. Y hoy en día vemos todo eso, ¿verdad? Que no soportan la sana doctrina. And now maybe we see that they can't stand the holy doctrine. La Biblia dice que en los posteriores tiempos no soportarán la sana doctrina. The Word of God says at the end of times they will not be able to stand the No holy haya doctrine. ambiente y ahí no está Dios. People say where there's no atmosphere, then there's no God there. Donde no se sienta electricidad. If you don't feel electricity there, Miren, la pureza del evangelio se ve en las familias. but the pureness of God, you see it in families. Y de hecho la Biblia dice, ¿verdad? ¿Quién es mi hermano y mi hermana? And in fact, God asks who's my brother, who's my sister. Son todos aquellos que guardan la palabra de Dios. All those that do the work of God. No se ven emociones ni nada, todo eso, ¿no? It's not emotions or something. Estuvimos viendo cómo, ¿verdad? Cuando le hicieron su becerro, estaban en pachanga y Dios está con nosotros. Y We were seeing when they made the golden calf and they were partying. They Dios thought estaba God was allá with en el them. monte con Moisés, diciendo a Moisés, But God was with Moses. ¿viste cómo ahí están ahí? Have you seen what they're doing? Nosotros vemos que Dios se complace más en la obediencia que en los We sacrificios see that God's more pleased in obedience y than en el poner sacrifices atención and in paying de attention la grosura de los carneros. than the fat of the calf. El 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, The sight was so terrifying that Moses said, I am trembling with fear. sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. But you have come to Mount Zion, to the mount of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly. Imagínense cómo fue eso. Imagine how that was. No, pues quién se iba a querer bajar de allá. I mean, who would want to go down? No crean que Moisés llegó así a un lugar que había neblina, como lo vemos en las películas, temblando. Don't think that Moses went up to Mount trembling and he was surrounded with a dark cloud. Y de repente se apareció una mano y empezó a escribir los 10 mandamientos. And then a hand appeared and started writing the Ten Commandments. No, esa es tu mente, lo que la mía, lo que pensaba. No, that's what people thought. Dios llegó allá donde había como un desfile. But he went and there was sort of like a parade Vio going on. millones de ángeles. Saw millions of angels. Y nosotros vemos que dice, ¿verdad? Que venía el Señor. And we see that Qué the Lord hermoso came. sería haber sido, qué hermoso fue, ¿sabes? You can only imagine how wonderful that was. Se escribió los 10 mandamientos. And he wrote in the Ten Commandments. Como si fuera no sé cómo explicarlo, And I just can't explain it. pero había millones de ángeles But there were thousands of angels there. custodiando, guardando ese momento especial You know, they were en el cual iban a custodians ser care of that entregados los 10 moment mandamientos. where the Ten Commandments were going to be given to him. Pero hoy nosotros pensábamos que no, pues solamente estaba en una nube, no estaba en una nube. And people think that he was just on a cloud. No. Y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Says the church of the firstborn whose names are written in heaven, you have come to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. To Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Porque la sangre de Abel Because the blood of Abel, clama justicia, you know, it calls for Señor. justice. justicia sobre ellos. You know, justice over them. Pero la sangre de Cristo But the blood of Christ, ya le pagó a la justicia. we already paid justice. Y la sangre de Cristo es la que nos santifica. And the blood of Christ is the one that sanctifies Es us, la que nos the justifica. one that justifies La us. sangre de Abel te dice castígalos. The blood of Abel says punish them, La sangre de Cristo te dice Señor, son perdonados. but the blood of Christ says God, they're forgiven. Yo entregué mi vida por ellos. I already gave my life for Ya them. aceptaron mi sangre. They accepted my blood. Son perdonados cualquier pecado que haya sido. They're forgiven any sin they've done. Cualquier asesinato, lo que sea, mira la sangre de Cristo. Any murder they've been Tiene forgiven. poder para salvarte.
They have the power to forgive. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestó en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. See to it that you do not refuse him who speaks, as they do not escape when they refused him who warned them on earth. How much less will we if we turn away from him who warns us from heaven? Nosotros pensamos, ¿verdad?, que aquellas personas que se burlan, jaja, jiji, mira, yo tengo y tú no, aleluyita, cristianito. We thought people that would boast about their things, you know, have this if you don't. Pensamos que siempre se van a salir con, y tú vas a la iglesia y te portas bien, hombre, yo ando de borracho, mujeriego, parrandario, jugador, y mira, me va bien. That say, oh, you go to church, you act right, but I'm over here doing whatever I want, everything's going well for me. Aquí dice, Here it says, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y decía a que amonestara desde los cielos, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, hablando de Moisés, here's talking about Moses when he says that they do not escape when they refuse to warn them on earth. mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. How much less will we if we turn away from him who warns us from heaven? ¿Ustedes creen que todos aquellos apóstoles, verdad, de la prosperidad se van a salvar? Do you think all those apostles of prosperity will be saved? Dios los llama perros. God calls them dogs. La otra vez no pude decirlo, pero pues el Señor, pues que pues, sí, así Dios los llama. But that's how God calls them. Dice, los perros me rodearon y eran los religiosos. He says the dogs surround me, and he was talking about the religious leaders. Dice la Biblia, los perros quedaron fuera. He says the dogs were cast out. Bodas y todo eso. You know, talking about the wedding. Por eso tenemos que estar confiados, iglesia. That's why we have to be confident. No temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino. Don't fear about any little thing because the heaven is given to you. Tenemos que seguir en un mundo, ¿verdad?, que cada día va más vamos en contra de la corriente. We have to, you know, we have to go against the current. Por eso tenemos que seguir hacia adelante. That's why we have to keep moving forward. Porque todas esas personas que creen que se van a burlar de Dios, Because all those people that think that they'll be able to make fun of God, el día de verdad que pase lo que tiene que pasar, ya vamos hasta tener misericordia, Señor. Perdóname, pues ya no puedo. you know, when the day comes, we'll be asking God to have mercy on them, but He won't be able to. So now is the day and the hour. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. But at that time his voice shook the earth, but now he has promised once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que no queden las inconmovibles. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Así que recibieron nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Y aquí dice, ¿verdad?, otra vez el versículo de Deuteronomio 4:24, Here it says from Deuteronomy 4:24, porque nuestro Dios es fuego consumidor, for our God is a consuming fire, que consume el pecado. consumes sin. ¿Por qué? Porque vamos rapidito al libro de Lucas 8:26 a 39, nos habla del Gadareno. Because in the book of Luke, it talks about the man who was possessed. ¿Qué hicieron los demonios? Señor, ten misericordia de mí. You know, what did the demons say? You know, have mercy on us. No nos arrojes a ese lugar, ¿verdad?, al abismo. And they said, don't send us back to the abyss. ¿Por qué? Porque ellos en su tiempo también fueron rebeldes. Because in their time, they were also rebellious. No soportaban las palabras de Dios. They couldn't stand the words of God. Vamos a Hechos 14:14. Let's go to Acts 14:14. Ay, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios, Because the word of God, muchas veces, ¿verdad?, vemos que no quieren recibirla. see how many times they don't want to Oye, receive it. hermano, ¿y dónde se ve cuando se muera? Pues yo me voy para el cielo. And you ask people, you know, where are you going to go when you die? And they say, go to heaven. Y soy ateo, Well, I mean, ¿verdad? O lo que sea. Y lee la Biblia, ¿no? Pues ¿para qué? or whatever. And they ask, do you read the Bible? And they say, no. Aquí nos habla, ¿verdad? Es cuando Pablo es apedreado. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces.
But when the apostles Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed into the crowd shouting. ¿Por qué? Porque ellos querían adorar a Pablo. Because they wanted to worship them. Ellos querían hacerlo Dios. They wanted to make them into gods. ¿Verdad? Cuando hacían milagros y prodigios. And they did miracles Y Pablo les dijo, no, and Paul said no. no nos adoren, Don't worship adoren us. a Dios. Worship God. Y nosotros vemos, ¿verdad? Que terminaron apedreados. And we see that they ended up being stoned. No, te queremos adorar a ti. And they said, no, we want to worship you. Queremos adorar lo que nosotros querramos. We want to worship what we want to. A Dios solamente nosotros lo podemos adorar a través de la palabra de Dios. But we can only do that through the Word of Y en God. estos tiempos And in these times, nosotros vemos we see que no se diferencia nada al pueblo del que estamos leyendo. that what makes it different from the people El that pueblo de God. Israel, ¿verdad? ¿Cómo hicieron eso? You asked how they did that. ¿Cómo se les ocurre levantar un becerro? How they could have even thought about lifting up a golden calf. Y hoy se predica la palabra de Dios. And then the Word of God is preached. Y como estuvimos viendo, But like we were seeing, tampoco quieren oír. they don't want to listen either. No es que mi apóstol me dijo And people say, well, my apostle told me this, que guerra espiritual that we have to declare spiritual war. y en lenguas. In tongues. Oye, espérate, pero el libro de Corintios dice que así no se hace. But you say in the book of Corinthians, it says, No oigo, tengo and orejas de pescado. they just Todos. don't listen. Lenguas. And everyone goes in tongues. No es mucha la diferencia. Y el mundo pues, no quiere aceptar a Dios. Not much of a difference in the world. Doesn't No want to tolera accept. las palabras. They don't tolerate the words. Cállate ya. They tell you to be quiet. Por eso nosotros vemos que el día que estemos enfrente de la presencia de Dios, That's why we see the day that we're in the presence of God. ¿tú crees que se van a salir con la suya? Do you think they'll be able to get away with it? ¿Tú crees que ellos van a decir, ay, a ver Dios, pues es que mi vida fue así, pues fue tu culpa? That they'll say, you know, God, it's all your fault. Van a caer de rodillas. They'll fall on their Creo que ya no knees. se va a poder. They probably won't Y eat. van a decir, justos son tus juicios, And they say, just are your judgments. Dios del universo, God of the los universe, cielos. of heaven. Por eso nosotros vemos que Dios sigue teniendo misericordia. That's why we see that God still has mercy. Dios es un fuego consumidor para la maldad. He's an all-consuming fire for human. Dios for no quiere evilness. consumirnos. He doesn't want to consume Pero humanity. muchas veces estamos tan arraigados de la maldad Many times we're so rooted in evil que nos convertimos en eso que Dios va a tener que consumir. that we turn into what God has Ay, to hermano, do. ¿y por qué Dios no lo deja? And you can ask why Porque God eso es doesn't como un leave it. cáncer. Because it's like a cancer. Puede contaminar. It can contaminate. Y Dios por eso nos cuida, nos guarda. That's why God takes care of us. Por eso, a través de la palabra de Dios comprendemos a un Dios amoroso. And through the Word of God, we understand a loving God. Porque por ahí dice, hay un Dios genocida y todo eso. Because people say that He's a genocide, Nada que ver con el Dios de la Biblia. but has nothing to do with the God of the Bible. Ese es el Dios que está en sus corazones. La Biblia dice que el corazón habla de lo que, la boca habla de lo que está ahí en el corazón. But the Bible says that the mouth speaks what the heart is full of. Por eso el día que estemos delante de la presencia de Dios, That's why when we're in the presence of God, ahí vamos a ser descubiertos. we'll be uncovered. Aquellos que no lo aceptaron, Those that do not accept Him, pues ¿qué se va a hacer? what can you do? Como Esaú que lloraba, ay, ahora sí, Señor. Like Jacob's brother who A cried, Dios no lo engañó. but we can't lie to God. Dios sabía que Esaú prefería todavía God knew that He still preferred all the su other orgullo y things, his todo eso, pride, potencia y todo eso. all of those. El faraón mismo es que hasta dijo, oye, Moisés, ora por mí. We saw that Pharaoh even asked Moses to pray for him. Porque dice la Biblia que Dios le endureció el corazón. And the Bible says that God hardened his Porque la heart. palabra de Dios o te suaviza el corazón Because God's word will either soften your heart o te lo endurece y te hace más todavía. Rechazas más la or palabra. it'll harden it and you reject the Bible more. Por eso le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios todavía nos sigue hablando de esos tiempos. That's why we thank God because He still speaks to us in these No nos times. ha dejado solos y todavía sigue esperando He hasn't left us alone. que te conviertas, que te arrepientas. He's still waiting for you to repent. No a una religión, no, a una verdad, Not a religion, but to a a una reality. realidad que A vivimos en cada reality momento. that we live in every moment. Por eso le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, por el perdón de nuestros pecados, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nosotros entendemos, Padre, que el día que estemos delante de tu presencia, Señor, es porque reconocemos, Padre, que somos pecadores, Señor. Es porque reconocemos, Padre, que te necesitamos ya, Señor, con nosotros. Que tú nos laves y nos redimas, Señor, de todas nuestras maldades, Padre. Nosotros nunca vamos a poder ser justos por nuestras fuerzas, Padre. Pero te damos gracias por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz, Padre.
al haber enviado a tu Hijo que muera de esa manera tan horrible, Señor, por nosotros, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, que todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir, Padre, hasta la última letra, Señor. Se va a cumplir, Señor. Y te damos gracias por ese amor que tú has tenido tan grande, Padre, para la humanidad, Señor. En la cual, Padre, tú nos has salvado, Señor, de un mundo de tinieblas, Padre. Y en el cual un día, Padre, tú nos darás un mundo eterno, Señor, en el cual reinaremos contigo, Padre. Donde tu palabra dice que no habrá más lloro ni llanto, Padre, que tú secarás todas nuestras lágrimas, Padre. Y tú estarás con nosotros todos los días, bendito Dios, guardándonos y cuidándonos, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por esa palabra, Señor, por tu palabra, por ese sacrificio tan hermoso, Señor, que fue en la cruz, Señor, porque a través de eso, Señor, nosotros vemos, Padre, tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por haber recibido esa tortura, por haber recibido eso que fue tan horrible para ti, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio, porque tú pudiste haber descendido de la cruz, pero no lo hiciste por nosotros. Te damos gracias, bendito Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.